Sabemos que la semana pasada, Christopher Waller, un miembro del Consejo de la Reserva Federal Fed, anunció su renuncia y abandonará oficialmente su cargo el 1 de agosto y el 8 de agosto. En este momento crítico, Donald Trump obtuvo una excelente oportunidad para controlar a la Fed. Por lo tanto, el 7 de agosto anunció a través de redes sociales que planeaba enviar a su principal asesor económico, Stephen Moore, al Consejo de la Reserva Federal para ocupar el cargo que dejó Waller. Sabemos que el mandato de Waller originalmente debía expirar en enero de 2026, y la designación temporal de Moore por parte de Trump para reemplazarlo es, en esencia, de naturaleza temporal, con un mandato máximo de 6 meses. Pero Moore no es un sustituto temporal común. Es el célebre redactor del Acuerdo de Mar-a-Lago y es conocido en los círculos económicos como el asesor económico principal de Trump. Su ingreso a la Fed, en esta ocasión, sin duda, tiene como objetivo coordinarse desde dentro y fuera. Por un lado, debilitar la autoridad de Jerome Powell y por otro, promover un corte de tasas agresivo por parte de la Fed y reducir el tipo de cambio del dólar, para que la política monetaria de la Fed gire completamente al compás de Trump. Para Wall Street, Moore es una figura con ideas radicales, y su propuesta más disruptiva es su fuerte crítica a la neutralidad de la Fed. Por ejemplo, en 2024 escribió un artículo para Barron's con el título directo: "La Reserva Federal no es tan independiente como parece". En el artículo mencionó que la Fed nunca ha sido realmente independiente de departamentos gubernamentales como el Tesoro. Las barreras entre la política fiscal y la monetaria se han derrumbado hace tiempo, y la independencia del Banco Central, en realidad, está gravemente exagerada. Es precisamente porque la Fed cree ciegamente en su independencia que han surgido una serie de problemas. Por ejemplo, el pensamiento de grupo al formular políticas monetarias, lo que dice Powell. Los demás lo aprueban sin cuestionar. Además, la regulación excesiva, la falta de responsabilidad, la actitud inadecuada ante la inflación, que finalmente han llevado a resultados deficientes en la lucha contra la inflación. Por lo tanto, planteó claramente la independencia de la Fed debe terminar. Dentro de la Fed, este punto de vista sin duda tiene una fuerte naturaleza rebelde. En concreto, las propuestas de reforma de Moore incluyen los siguientes puntos. Primero, el mandato de todos los miembros del Consejo de la Fed no debería ser de 14 años, sino que debería reducirse a 8 años. Además, la regla de que los miembros no pueden ser destituidos sin culpa desde que son designados debe ser abolida, y el presidente debería tener el poder de destituir a los miembros en cualquier momento. Segundo, se debe prohibir el fenómeno de puerta giratoria entre el Tesoro y la Fed. Por ejemplo, Janet Yellen pasó de ser presidenta de la Fed a secretaria del Tesoro inmediatamente después de dejar su cargo, así como Timothy Geithner, expresidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, quien luego también ocupó el cargo de secretario del Tesoro. Moore considera que este flujo tiene graves problemas en la Fed. Ya está controlada por las fuerzas de Wall Street, y si los funcionarios correspondientes trabajan tanto en la Fed como en el Tesoro, equivale a que Wall Street controle simultáneamente el poder financiero y fiscal de Estados Unidos, y el presidente quedará completamente marginado. Además, Moore también propone incluir el presupuesto interno de la Fed en el proyecto de ley de asignaciones del Congreso, de modo que el Congreso se encargue de supervisar el presupuesto de la Fed, tomándolo como una herramienta efectiva para supervisar a la entidad. Esta propuesta afectará directamente el funcionamiento de la Fed. Actualmente, los bancos comerciales depositan reservas en la Fed, y la Fed debe pagar grandes cantidades de intereses anualmente en estas cuentas de reservas. Además, debido a la independencia de la Fed, el Congreso no puede interferir en este asunto. Pero según la idea de reforma de Moore, la situación será completamente diferente en el futuro. El pago de intereses sobre las reservas implica costos y ingresos operativos de la Fed. Y una vez que el presupuesto quede bajo el control del Congreso, éste tendrá voz y voto. Por ejemplo, el Congreso podría cuestionar por qué se pagan intereses a bancos extranjeros
y exigir la eliminación de los gastos correspondientes. Esta reforma podría desencadenar problemas más graves. Si estalla una crisis bancaria importante en Europa y se necesita urgentemente liquidez en dólares. Si personas como Moore dirigen la toma de decisiones de la Fed, queda en duda si se brindará ayuda de inmediato, especialmente Trump, que siempre es hábil en utilizar todas las oportunidades para presionar a los líderes europeos. Una crisis de liquidez en dólares en Europa podría ser una oportunidad única para él, y sin duda aprovecharía la situación para presionar, pero es posible que no se dé cuenta de que la crisis financiera se propaga por horas. Si el rescate se retrasa 3 días, la crisis bancaria europea podría estallar en toda su magnitud, incluso desencadenar una crisis de deuda europea, que finalmente acabaría arrastrando a los bancos estadounidenses. Una de las propuestas más radicales en el plan de reforma de Moore es separar completamente la función de formulación de política monetaria de la Fed de la función de supervisión bancaria, lo que significa que el Consejo de la Fed perderá el poder de supervisión financiera sobre los bancos. Y su propuesta más extrema es romper la estructura de poder actual de la Fed y otorgar derecho a voto a los 12 presidentes de los bancos de reserva regionales. Actualmente, solo 5 de los 12 bancos de reserva regionales tienen derecho a voto. El presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York tiene derecho a voto permanente y los otros 4 lo ejercen rotativamente. El Consejo de la Fed tiene 7 miembros equivalentes a los 7 miembros del Comité Permanente, y sumados a los 5 presidentes de bancos de reserva regionales, hay un total de 12 personas con derecho a voto, mientras que el número total de participantes en el Comité Federal de Mercado Abierto, FOMC, es de 19, de los cuales 7 no tienen derecho a voto. Moore propone que las 19 personas que participan en las reuniones tengan derecho a voto. Su objetivo central es debilitar el poder de los 7 miembros de Washington, especialmente el control del presidente de la Fed anual, al aumentar el número de votantes. La dificultad para que el presidente controle la situación aumentará considerablemente, para evitar que los 12 presidentes de los bancos de reserva regionales se eligen y formen clanes. Moore también diseñó un plan complementario, hacer que las juntas directivas de los 12 bancos y Jezebel regionales estén bajo la jurisdicción de los gobernadores de cada estado. Si los presidentes intentan formar alianzas, los gobernadores tendrán el derecho de destituirlos. En el contexto actual de fuerte confrontación entre los partidos demócrata y republicano rojo y azul en Estados Unidos, este plan podría llevar a que los 12 bancos de reserva regionales se dividan completamente en 2 facciones. En resumen, la idea de Moore es utilizar el poder político para restringir a los bancos de reserva regionales, y luego utilizar las fuerzas regionales para equilibrar el poder del presidente de la Fed y los 7 miembros del Consejo. De este modo, si el presidente logra obtener el apoyo de la mayoría de los gobernadores de su partido, podrá controlar indirectamente la mayoría del derecho a voto en la Fed, devolviendo el control de la política monetaria al presidente. Sin duda, se trata de un diseño de poder preciso y ambicioso. Las ideas radicales de Moore son consideradas por Wall Street como herejía y conspiración radical. Aunque Trump ha nominado oficialmente a Moore, su nombramiento depende de que pase por el proceso de confirmación del Senado actualmente. Hay controversia sobre si es necesario seguir el procedimiento, debido a que Moore aboga por derribar el sistema actual de la Fed. Dentro del Senado inevitablemente habrá fuertes controversias. Actualmente, los senadores republicanos a cargo de supervisar el proceso de confirmación han expresado claramente su apoyo a que la administración de la Fed debe mantener la neutralidad y la independencia, y no debería ser controlada por el presidente. Estos senadores consideran que el presidente y el gobierno no deberían controlar el poder de emisión de moneda. Es un consenso básico en el sistema de bancos centrales de todos los países desarrollados. Y detrás de este tema, hay una realidad en los llamados países democráticos occidentales. Por encima de los 3 poderes ejecutivo, legislativo y judicial,
existe un poder financiero superior. La democracia occidental es, en esencia, un gobierno del poder financiero, que es el poder supremo. No obstante, es posible que Moore no tenga suficiente tiempo para promover la reforma NE en un mandato de 6 meses. Quizás no pueda llevar a cabo cambios a gran escala, pero sí tendrá suficiente tiempo para infiltrar su influencia en la Fed. Además, Moore tiene otra situación embarazosa, así quiere ser presidente de la Fed. Actualmente, obviamente, no cumple con los requisitos. El presidente de la Fed debe haber sido miembro del Consejo primero, y es probable. De hecho, cuando Trump nominó a Moore como miembro de la Fed, Moore elogió ampliamente a Christopher Waller, otro miembro del Consejo de la Fed, en una entrevista con los medios. Dijo: creo que Waller, durante sus años en la Fed en los últimos años, ha acumulado un historial impresionante gracias a sus predicciones precisas sobre la inflación y su juicio acertado sobre la dirección de los ajustes de política de la Fed, y recientemente ha ganado una gran reputación para sí mismo. No se ha visto envuelto en el llamado síndrome de confusión por aranceles, como muchos otros, especialmente otros funcionarios de la Fed. Estas palabras obviamente se refieren indirectamente a Powell. De los Yuji Moore, es fácil ver que tanto él como Trump tienen un alto grado de reconocimiento hacia Waller. Actualmente, los miembros del Congreso están de vacaciones en agosto. Después de que terminen las vacaciones, el Senado necesitará entre 4 y 8 semanas para confirmar la nominación de Moore, lo que significa que Moore probablemente no podrá asistir a la reunión del FOMC en septiembre, pero incluso así, si Moore logra ingresar a la Fed como miembro, sumado a Waller y Michelle Bowman, habría 3 miembros entre los 7 del Consejo de la Fed que apoyan claramente a Trump. Esta situación tendrá un impacto significativo en el ambiente de decisión del Consejo de la Fed. Por supuesto, para Moore, seguir adelante con una reforma completa de la Fed sigue siendo extremadamente difícil, pero tiene más que suficiente capacidad para dañar la independencia de la Fed. Si la reputación de independencia de la Fed sufre un golpe duro, ¿qué cambios traerá a los mercados financieros, especialmente al mercado de bonos del tesoro? Esta es una pregunta que merece que todos reflexionemos.